reforma a nuestro Código Procesal Penal. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos que están acá presentes, buenas tardes al miembro del Ministerio Público, de todas las personas que se encuentran vinculadas con el sistema de la plataforma digital. Agradecerles porque están dando más importante que tiene cada persona, que es tiempo que es muy valioso. Brevemente, la idea es conversar acerca de los ejes, son los más importantes de la estructura de la reforma de la Ley 6.400. Sabemos que la Ley 6.259 ha operado un cambio fuerte e importante en todo el sistema procesal, reforzando los paradigmas adversariales, acusatorios, pero en el medio de eso ha habido otra reforma mucho más vigente y actual, que la Ley 6.400, que ha establecido algunos cambios sumamente importantes, particularmente en lo que nos interesa como litigantes en la audiencia de control de acusación. Ahí hay un cambio fundamental vinculado a las cuestiones recursivas. Hay cuestiones de cambio en lo que hace a violencia de género, hay cuestiones de cambio en lo que hace a desafueros, a garantías de inmunidades. Hay cambios en lo que hace al juicio del jurado. La ley tiene una determinación un poquito más específica que la anterior. En general, el sistema ha operado importantísimos cambios de litigación en el camino a llegar a la audiencia de control y posteriormente el debate. Y yo creo que es muy importante que todos tengamos muy claro, porque ejercemos la profesión cuando vamos a una audiencia, ahí nos damos cuenta del auxilio que necesitamos de conocer de modo específico de qué se trata esta cuestión nueva de la que el sistema procesal nos quiere hablar. Al margen de eso también se encuentra presente una persona que se relaciona dentro del Ministerio Público con todo lo que son el sistema digital, la información, se puede recibir y obtener desde la cuestión del sistema que ha creado el Ministerio Público para relacionar a los colegas y a las partes con el número de documentos con determinados legados. Y tengo entendido, yo soy uno de esos, que ha tenido problemas en ingresar datos y obtener información. De manera tal que me interesa saber de manera clara cómo puedo hacer para pedir con el número de documentos de mi cliente ser vinculado con el cliente, que es distinto a lo que teníamos antes. Yo sé que están pensando que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando está acá una persona que se encarga específicamente de eso, que nos puede ayudar un poquito. Esta es la breve presentación. Colega, espero que de acá a todos salgamos sabiendo un poquito más. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Barconte. Presento al doctor Hugo Yapú, al doctor Gonzalo Puig. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar por el final. Con relación a lo que refirió el doctor Cabezas, alguna problemática relacionada con el sistema de gestión, por posibles dificultades con la vinculación, por posibles dificultades que tiene la vinculación al sistema, ya sea para ingresar documentos escritos o para buscar posibles implicados en alguna causa, algún legajo penal, se les va a preparar desde el Ministerio Público un video tutorial en el cual se van a brindar todos los detalles, y es por eso que requeriríamos de ustedes que nos señalen puntualmente en qué punto les resulta dificultoso, cuáles son los inconvenientes técnicos que están teniendo para poder subsanarlos, porque en la prueba interna nosotros no nos estaría dando ninguna falla y eso se alimenta con las observaciones que nos realicen desde afuera. Entonces va a ser de mucha utilidad que le hagan llegar a las autoridades del instituto todo tipo de observación, señalando
precisamente cuál es la dificultad que observan y en virtud de eso elaborarles un tutorial para que puedan salvar esos inconvenientes. Sin perjuicio de lo que estoy diciendo, el Departamento de Sistemas MPA está a disposición también para que se realicen consultas. Si las quieren canalizar por vía, yo estoy disponible para que se comuniquen conmigo, yo se las puedo hacer llegar inmediatamente a los encargados de sistema, así no tienen dificultades, porque la idea es que el sistema de gestión, que si bien está preparado, diseñado para la gestión interna del legajo, la colección de evidencia, también les permite un acceso fácil a toda la evidencia que se vaya recopilando en los legajos y ustedes puedan visualizarlo de manera inmediata en tiempo real. Así pueden efectuar un mejor control, pueden efectuar sus postulaciones, pueden realizar sus peticiones, en fin, lo que ustedes dispongan conforme a la estrategia que hayan decidido en cada caso. Así que no tengo ningún problema en que me hagan llegar este tipo de observaciones y se prepare un tutorial acorde a las necesidades que van planteando los abogados, ¿sí? Dicho esto, en primer lugar, paso a agradecerle a la autoridad del colegio que nos han convocado. Para nosotros es un placer venir a poner de manifiesto las posturas que pueda llegar a tener el Ministerio Público de la acusación respecto a algunos artículos que se han reformado en el último Código Procesal Penal. No vamos a hacer un análisis doctrinario exhaustivo de cada uno de los artículos, porque es una ley bastante extensa, tiene 166 artículos, lo cual por cuestión temporal nos impide desarrollarlos exhaustivamente, pero sí marcar lineamientos generales de puntos que son de referencia para que los colegas puedan litigar o comprender a priori las razones de los cambios. Nosotros tenemos en nuestra provincia, desde hace un tiempo atrás, un proceso permanente de reforma del sistema procesal. Esto se inauguró con la sanción de la Ley 5623, que estableció un Código Procesal Penal de carácter mixto entre un inquisitivo y un acusatorio. Quedó a mitad de camino. Esa mitad de camino fue porque la reforma se centró únicamente en el cambio legislativo. No se hicieron las reformas necesarias, ya sea por asignación de recursos, por cambios estructurales que requerían la implementación del código para que esa reforma tuviera éxito. Luego, cuando se sanciona la ley 6259, ya se toma una decisión de ir más allá y empezar a cambiar las estructuras y prácticas procesales, lo que implica un salto de calidad para todos, ya sea abogados, jueces, fiscales, víctimas y todos los operadores del derecho que se vean beneficiados realmente con una reforma que no solo sea el cambio legislativo. Esto implicó también cambio y una inversión muy fuerte en recursos humanos, de recursos económicos, de incluso capacitaciones que había que realizar para poder estar a la altura y poder llevarlo a la práctica sin ningún tipo de fisuras. Obviamente, como todo sistema, es perfectible y requiere que se realicen ajustes permanentes una vez que han sido ensayados en la realidad. Yo no puedo cambiar un código o reformarlo si no experimenté en la realidad qué es lo que se fue haciendo, no pude ver sus falencias, los déficits, los errores, y a veces incluso la misma práctica los ha ido desnaturalizando. Hay muchos ejemplos de estas cuestiones, entonces yo creo que es oportuno hacer un desarrollo mínimo. Vamos a hacer un repaso muy breve de una cuestión que es la necesidad. La necesidad viene dada desde la sociedad misma, que reclama a todos los operadores una serie de respuestas, tanto cuantitativas como cualitativas, a los problemas en la gestión de los casos penales. Nosotros tenemos que adaptar nuestra actuación, ya sea al Ministerio Público, abogados litigantes,
jueces, fiscales, a los nuevos tiempos. Estamos siendo interpelados permanentemente por la sociedad respecto a los tiempos de la justicia, la calidad de las respuestas. Todo ello redunda en una situación de desventaja. La imagen nuestra puede llegar a ser no muy buena en función de que la calidad de nuestras actuaciones pueden verse cuestionadas por demoras, por ineficiencia, y a eso apunta a reformar y cambiar de sistema para poder dar respuestas tempestivas. En primer lugar, yo quiero señalar que la rapidez no implica una eficacia matemática. La rapidez puede tener aparejado que también se cometan errores. Acá la idea es que las respuestas sean rápidas, pero también que tengan un resultado positivo de una respuesta satisfactoria a la víctima. No es una situación fácil de llevar adelante la práctica, por lo cual se adoptan desde el Ministerio Público ciertas líneas de acción que se plasman en resoluciones o instrucciones para poder llevarlas a la práctica con mayor efectividad. Esas líneas de actuación marcan las directivas para los fiscales, agentes fiscales, de la manera en cómo tienen que llevar adelante las investigaciones penales. Bien, dicho esto, quiero pasar rápido porque sé que tenemos poco tiempo. Brevemente, la implementación del sistema adversarial, ya lo dije, con la ley 6259, se puso en funcionamiento pleno a partir del día 1 de marzo del año 2022, cuando se sancionó la ley 6301, perdón, 2023. 1 de marzo de 2023 se sancionó la 6301 y se puso en vigencia para toda la materia penal que antes estaba reservado a violencia de género y el narcomenudeo. En materia de la sanción de la ley 6400, que es la que convoca en este acto, la misma fue publicada el día 9 de agosto, hace poco, un mes exactamente, en el boletín oficial. Ya rige, ya se está aplicando, y en función de eso tenemos reforzados ciertos principios que ya venían esbozados en el código anterior, como ventajas del sistema acusatorio. Lo que podemos nosotros señalar es que esto ha sido algo superador, porque una vez que se puso en marcha el Código 6259, se establecieron ciertas líneas que pretendían cambiar las prácticas de la vieja justicia penal para cambiarlas en un sentido mucho más práctico, con mucha más celeridad, con mucha más seguridad, participación de la víctima, e incluso con la participación de los abogados litigantes. Yo creo que la sanción de esta ley vino a confirmar que en todo proceso de reforma es necesario realizar ciertos ajustes temporales. Esto se ha hecho y lo que impactó en nuestra situación es reforzar las ventajas que tiene el sistema acusatorio, reforzar lo que son las funciones, la separación de funciones entre el juez y el fiscal, que siempre por tradición lleva a confusiones, reforzar la situación de la oralidad, que es el eje central de los códigos procesales penales modernos y que es de difícil implementación. ¿Por qué? Porque los códigos procesales que establecen la oralidad como la línea de actuación implica que se tienen que hacer ciertas inversiones. Ustedes saben que las audiencias son para resolver todo el planteo que hagan las partes y pueden ser presenciales o remotas. La mayoría de las audiencias son vía remota. Requieren incluso que el desarrollo de la audiencia quede registrado. Y para eso se necesita tecnología, se necesitan espacios virtuales para albergar esa información
y eso implica un costo. Entonces, una de las ventajas implica también, en contrapartida, un mayor costo, pero es el reaseguro para los litigantes que tienen la constancia de vida de lo que ha ocurrido, que en contrapartida con lo que existía en el sistema inquisitivo, que todo se plasmaba en papel, y con las demoras que eso implicaba, traía aparejado que, como consecuencia, una suerte de escondite para los jueces, a veces para los abogados, de plantear cosas por escrito en un papel y que el papel en el tiempo se pierda, no quede claro qué es lo que se decía en la audiencia. Tenemos cara a cara al abogado defensor, al querellante, al fiscal, y eso implica una ventaja comparativa con el sistema inquisitivo que es invalorable. Los plazos se han abreviado a raíz de esta mecánica de actuación. Hay una regla de disponibilidad de la acción que se ha modificado, y es muy importante esto para que lo visualicen los litigantes, en función de que se han eliminado una serie de limitaciones que existían en materia de reglas de disponibilidad. Con lo cual aparecen oportunidades para acudir a medios de resolución alternativa de conflictos. También impactan de manera positiva en abreviación de plazos para la gestión del caso que tengan ustedes. Y también requiere de los litigantes una actitud colaborativa, que no implica una renuncia al ejercicio de la defensa que están realizando, sino más bien una evaluación práctica de la conveniencia o no de permanecer en un caso durante mucho tiempo sin poder movilizarlo a una solución rápida. Respecto a las medidas de coerción, se ha mantenido la restricción de realizar medidas de coerción siempre que ello no pueda ser suplido por medidas alternativas. Se supone que nosotros tenemos una serie de medidas alternativas que primero deben ser descartadas para recién poder arribar a una medida de coerción como la prisión preventiva. Situación que en el análisis de las audiencias que nosotros estamos viendo, por ahí no son planteadas por los abogados defensores. Y eso es algo que nos llama la atención porque está diseñado en el sistema como para que los abogados planteen primero la utilización de una medida alternativa, y cuando esto no fuera posible para conjurar o anular la existencia de un peligro para la investigación o un peligro procesal de fuga, recién se ha aplicado la medida de coerción. Entonces, son aspectos que hay que ir señalando, marcando y tener en cuenta para la gestión de los casos. ¿Sí? En este sentido, el caso de las prisiones preventivas, si bien la audiencia de control de acusaciones donde se pide la preventiva, nosotros estamos viendo un déficit en el litigio de esa cuestión. El fiscal va, pide la prisión preventiva y hay determinados requisitos que hay que exigir para la prisión preventiva, los cuales, como acaba de decir el doctor, los abogados defensores exigen que se cumplieran existen, o sea, el abogado defensor tiene que acreditar la inexistencia de la necesidad de la preventiva. ¿Para qué? Para que se produzca el contradictorio. En la audiencia de prisión preventiva hay que producir un contradictorio. Se produce un pequeño debate donde las partes acreditan, por ejemplo, el peligro para la víctima. El peligro para la víctima es algo que está tutelado básicamente y muy fuertemente en este código. El peligro de la víctima, así como existe, también debe ser acreditado. No podemos acreditar el peligro de la víctima si la persona vive en otro lado. ¿Me explico? El daño a resarcir también tiene que ser comprobado. El daño de resarcir también es exigible en este nuevo código.
Entonces, existe la posibilidad del abogado de producir en el contradictorio la defensa de su cliente y no dejarse avasallar por los fiscales. Yo trabajo en el Ministerio Público de la Acusación y veo ese déficit, lo veo, tanto de los fiscales como de los defensores. Capaz que sea que falta tiempo para que se engranen las cosas, pero hay que producir contradictorio en la audiencia de juicio preventiva porque está en juego la libertad de la persona, que es lo más preciado que tiene una persona. Bien. Bueno, continuamos, porque veo que ha pasado bastante la hora. Los aspectos fundamentales en esta reforma son, en primer lugar, una adaptación terminológica a raíz, ustedes saben, de la reforma constitucional, que eso es un aspecto menor, digamos, respecto a cómo se denominaba anteriormente al fiscal general, ahora ya está adaptado a la Procuración General, a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia antes, ahora Suprema Corte. Se han hecho todas esas adaptaciones y correcciones terminológicas. Después, también tenemos que esto es algo muy importante, la adaptación al trámite de las impugnaciones. Se han realizado ajustes en una materia que siempre es bastante escabrosa para los abogados defensores en la cuestión de impugnar resoluciones judiciales. Siempre trae problemas porque el trámite no era claro, porque no se sabía bien la oportunidad, lo que generaba alguna preclusión y en muchos casos una pérdida de un derecho, la consecuencia de tener que seguir avanzando en el proceso ya en una posición menos favorable. Hay cambios también, esto tiene que ver con la gestión propia de los procesos en general, con la Oficina de Gestión Judicial. Ustedes saben que la Oficina de Gestión Judicial, una de sus principales obligaciones es la de garantizar que no se frustren las audiencias. La idea precisamente de la oralidad es que como todos vamos a ir a una audiencia, se realicen, tienen que tener un cronograma, tienen que guardar un orden, ustedes necesitan saber con la debida antelación cuándo tienen establecido una audiencia para poder preparar su caso. Esto hace al derecho de defensa que puedan ejercerlo con los medios y el tiempo necesarios para la preparación, porque no puede ser intempestivo. Eso ha llevado que en algunas instituciones que están reguladas y que vamos a ver si Dios quiere, puedan tener mayor tiempo disponible para preparar esa defensa. Sobre todo en los otros casos de aprehensión del artículo 289, que eso es muy importante, que se amplíe el plazo para la fijación de la audiencia, porque se entendió que era muy exiguo el plazo de 24 horas. Imagínense usted, abogado, lo llaman y en 24 horas tiene que tomar conocimiento, no solo de lo que le esté contando el cliente, sino de la evidencia que está, de cómo prepararía usted el caso, qué evidencias ofrecería para su legajo, cómo lo prepararía frente al juez para rebatir cualquier tipo de imputación, y no tienen un tiempo útil. Eso se ha modificado en miras a fortalecer el derecho de defensa. Y bueno, en definitiva lo que se busca es una mejora sustancial en lo que es la gestión de los casos penales. Estaremos abiertos a las resultas de las prácticas de jueces, fiscales y abogados. Eso nadie tiene la verdad todavía porque está en marcha la composición de nuevas estructuras. Ustedes tienen que saber también que todos tenemos una responsabilidad en la gestión de un caso penal. La tiene el fiscal en juntar la evidencia rápidamente y ponérsela en conocimiento a un imputado y a su defensor. La tiene el defensor en preparar su propio legajo. La tiene el juez en mantener su imparcialidad para juzgar las postulaciones de las partes. Entonces, esto queda una figura abierta, la actuación de todos los operadores. Y no es un aspecto menor eso. Pasamos rápidamente, Juan, a
al análisis. Vamos a hacer esto, por cuestión temporal, un análisis comparativo de algunos artículos. Les reitero, son 166, no los vamos a ver los 166, pero sí de algunos artículos, y nos vamos a detener en peligros procesales, nos vamos a detener en la audiencia de control de acusación, y abriríamos un debate en eso, porque seguramente nos va a enriquecer lo que ustedes puedan llegar a plantear, supuestamente sobre si se da o no alguna situación que le genere algún problema al litigante respecto a lo que esté regulado en la norma. Rápidamente, yo he pensado en ponerlo como cuestión sustancial y que me parece un cambio importante, la reforma del artículo 21 del Código Procesal, que establece la obligación del juez siempre de mantener la igualdad entre las partes, es fundamental. El fiscal no está en una postura ni superior ni inferior al defensor. El juez se va a encargar de equilibrar la balanza en ese aspecto. Lo que sí se agregó, y esto es novedoso, es la obligación que tiene el juez no solo de eliminar cualquier situación de desigualdad, sino también de llamar la atención en función del sistema en el que estamos operando a cualquier práctica que, realizada por cualquiera de las partes, afecte a la buena fe con la que debemos conducir. Y yo ahí tendría para hacerles como comentario que eso no implica ningún tipo de renuncia ni disminución en el ejercicio de la defensa. Habrá que ver si la práctica nos muestra que realizada alguna conducta de buena fe por una de las partes y por otro lado la de mala fe de cualquiera de las dos, no quiero ponerle punto a ninguna de las dos partes de la relación, los jueces adviertan de oficio sobre la ocurrencia y, en caso contrario, que la parte misma que se vea afectada requiera al magistrado que realice las correcciones necesarias. Esto yo entiendo que va a traer serias ventajas para la resolución de los casos. De parte de los fiscales, ellos tienen clara la obligación de poner en conocimiento toda la evidencia relevante a los defensores, que se ha visto en muchas situaciones una queja reiterada de la falta de acceso a evidencias y que entiendo que es una cuestión permanente, que no es algo aislado, y se supone que con un nuevo sistema de gestión tendrían ustedes mejor acceso inmediato a la visualización de las evidencias, así pueden evaluar ustedes la preparación de su legajo con una evidencia que sirva para rebatirla. La oralidad. La oralidad es el central del proceso penal en la actualidad. Tenemos que tener presente nosotros una situación muy particular. Todas las peticiones que realice cualquiera de las partes deben resolverse en la audiencia. La resolución, a diferencia del sistema escritural, tiene que ser inmediata, porque de nada sirve que hagamos una audiencia y se difiera la resolución del planteo. Desnaturaliza toda la predisposición de la estructura del proceso penal para volver a una práctica que ya sería de la ley 3584, de esperar meses a que nos salga la resolución de cualquier recurso, de cualquier planteo. Es fundamental esto, y en ese sentido la Procuración General ha emitido una instrucción a los fiscales de que se requieran los fundamentos en las audiencias. Fundamentos que deben darlos en forma oral los jueces. Es fundamental para todas las partes conocer el porqué de la decisión en miras a poder realizar las aclaraciones cuando se abre la instancia aclaratoria, porque ustedes nosotros sabemos, resuelvo, uno,
hacer lugar a la prisión preventiva, tener por cumplida la audiencia imputativa por el delito tal, hacer lugar a la prisión preventiva por el término de 20 días. Yo no sé las razones. Me las tienen que brindar en forma inmediata. Yo necesito conocerlas sin perjuicio de que después las van a plasmar por escrito. Ese es un punto esencial en este sistema. Conocer los fundamentos en forma inmediata. Yo debo saber las razones, sí, pero las tiene que conocer el juez. No puede decidir y no puede dejar de explicarme por qué resolvió así. En ese momento, sucintamente, pero me las tiene que decir, fundamentos de hecho y derecho. ¿Puedo aportarte Sí. un punto? En ese sentido, la redacción anterior del código permitía que incluso la... ¿Se escucha, no es cierto? Pero por eso. Ah, perdón. La redacción anterior de la norma preveía incluso que el juez pudiese posponer la resolución hasta 48 horas. Entiendo que eso iba en contra de la esencia del sistema. Ahora, lo que puede posponer en todo caso hasta 48 horas son los fundamentos, no lo que resuelve. Y de hecho, nosotros vemos a diario que algunos jueces posponen la resolución, que hablan de los fundamentos. Y entiendo que en algunas, incluso algunas audiencias que he visto hace poco, de revisión, los jueces emiten una resolución a hacer lugar o no hacer lugar sin especificar en qué consiste la misma, no ya ni siquiera dar los fundamentos, sino explicitar a qué es lo que están haciendo lugar, qué es lo que no están haciendo lugar. Y entiendo que eso también nos compete a todos, no solamente al representante del Ministerio Público, sino también a los defensores, de ir exigiéndole a los jueces de que resuelvan en el momento, para que también exista una igualdad de armas para todos, así como nosotros, bueno, yo ya no litigo, digamos, pero quienes litigan se ven obligados a tener sus destrezas y a actuar en el momento oportuno. De la misma manera, entiendo que los jueces tienen que también adoptar las resoluciones inmediatamente. Por supuesto que habrá excepciones y situaciones que por la dificultad, etcétera, los jueces puedan diferir el fundamento de esas resoluciones, y en este caso también creo que la norma ahora es clara de que plazos van a empezar a correr a partir de que se notifique ese fundamento. Pero entiendo que hay que tratar en lo posible de no dejar pasar la oportunidad de exigirle a los jueces que resuelvan en la audiencia. Bien. La idea es que los jueces expliciten el objeto de su resolución, sobreseer la causa a Juan Pérez. ¿De cuál de todos los delitos? ¿De qué? Ustedes pueden pedir una aclaratoria de eso si no saben en base a qué análisis se ha realizado el pronunciamiento de sobreseer. Los términos genéricos atentan contra lo que ustedes puedan llegar a tener que impugnar. Y eso debe ser corregido. Son prácticas propias de un sistema inquisitivo. Acá todos los operadores, todos nos incluimos, nos tenemos que capacitar. Este tipo de encuentros también tienen una utilidad grande en función de el enriquecimiento que pueda haber de las posturas diferentes, porque son diferentes modos de ver de lo que ustedes trabajan, de lo que nosotros trabajamos, o de lo que los mismos jueces trabajan. En definitiva, tenemos que mantenernos firmes, entiendo yo, en no dar un paso atrás en estas cuestiones, porque si no, por más que la norma sea perfecta, si la práctica la desnaturaliza, vamos a seguir en la época del papel. Y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho y que hacen los litigantes para tener una mejor gestión de sus causas, respecto, porque todos los que hemos ejercido en algún momento una defensa sabemos que
hay exigencias de los clientes, de la familia, hay presiones de tener resultados. Y bueno, la norma te está dando herramientas para poder obtenerlas. Y de nosotros depende que eso se haga efectivo. Obviamente estos son principios de actuación que estaríamos teniendo. Sobre todo hay que hacer hincapié siempre en la oralidad. Hay un aspecto bastante importante respecto a la disponibilidad de la acción penal, que se consultaba. También ha sido reformada la disponibilidad de la acción penal, teniendo en cuenta lo principal de esto es que no tengamos siempre respuestas punitivas. Una respuesta punitiva puede llevar mucho más tiempo. No todos los casos van a tener que ir a juicio, pueden tener salidas alternativas y eso es muy importante que sean utilizadas, que sean propuestas por los defensores. No todo va a ir a juicio, no todo puede ir a juicio, no habría forma de juzgar a todos los casos y emitir una sentencia. Pero hay caminos alternativos que tienen que ser propiciados por los defensores también como una solución rápida para los casos y que en muchas situaciones es la respuesta más adecuada tratándose de hechos aislados. La suspensión del juicio a prueba es uno de los instrumentos que menos se utiliza porque también hay una resistencia en el sistema judicial a que se lleven adelante, que se lleven a cabo, y hay freno. Y actualmente la reforma ha eliminado muchas de esas restricciones para delitos que antes estaba vedado realizar medios alternativos de resolución. Entonces, por aplicación de las reglas de disponibilidad, se le abre una gran oportunidad a todos los abogados para poder encauzar sus casos en una salida no punitiva. Y eso es muy importante. Eso es uno de los ejes también de esta reforma. Depende mucho de la utilización que se haga. Bueno, esto ya lo digo. Si bien la disponibilidad la tiene el representante del Ministerio Público, Puede ser es una limitado. oportunidad para que los defensores se acerquen un poco más, hablen un poco más con los fiscales y busquen, ofrezcan alternativas. Hasta se han eliminado no solamente para algunos tipos de delitos, las restricciones en el sentido de la naturaleza del delito, sino también restricciones que hacían a los límites de pena, inclusive para la mediación, la existencia de una condena anteriores, eso se sacó y entiendo que puede servir mucho para dar solución a casos que normalmente Estaban quedan vedados para la solución alternativa. Respecto a la Oficina de Gestión Judicial, sí. Con respecto a esto, es importante el papel que le da a la víctima al nuevo código y a la reparación del daño que se le causó a la víctima. Para el caso de la resolución alternativa del conflicto, bueno, la suspensión de juicio previa, a prueba y también para el juicio abreviado. Es muy importante la reparación que se le ofrece a la víctima. Y también es importante el rol que le da a la querella este nuevo código, que le da muchas opciones, muchas facultades a la querella y mucha intervención en el juicio. Bien, vamos a acelerar un poquito porque estamos cortos de tiempo. Bueno, ya hablamos de la Oficina de Gestión Judicial. Yo creo que como núcleo de la organización de todo el sistema, la Oficina de Gestión tiene que también estar a la altura de las circunstancias y en virtud de eso, yo sé que existen dificultades de gestión en la oficina, superposición de audiencias, estaríamos en una situación bastante compleja de que la oficina dé respuesta inmediata a todo. Por eso también se ha establecido que las partes, digamos, el Ministerio Público en muchos de los casos, haya asumido un rol más activo en algunas cuestiones de la tramitación, sin que la oficina de gestión pierda facultades, sí está más enfocada en asistir a los jueces para que se realicen las audiencias. Es el único medio que tenemos de resolver todas nuestras postulaciones. Esto lo vamos a pasar rápidamente. Es bastante largo. Una de las características de los artículos de esta ley de reforma
es su extensión. Ustedes, si después de la lectura detenida, se van a dar cuenta que son artículos bastante largos, pero bueno, se ha pretendido regular de la manera más detallada posible diversas situaciones que se pueden dar dentro de la norma para que no queden lagunas, pero hay artículos que tienen una extensión importante. Este es un tema que no lo había mencionado, pero sí es útil hacer una breve referencia respecto a las situaciones de excusaciones y recusaciones cuando estamos hablando, perdón, de representantes del Ministerio Público. La reforma en sí establecía la situación en la cual se recusaba a un fiscal y la resolvía en su momento el Procurador General. Ahora se reformó, cuando se trate de una situación, se ha volcado hacia el juez la resolución. Cuando hay una inhibición, la va a resolver el Procurador General, pero la recusación se resuelve ante el juez. Una situación que viene a equilibrar un poco, a darle alguna garantía a los abogados de que la resuelva un tercero que es ajeno al Ministerio Público, porque pueden darse planteos bastante interesantes, pero siempre va a quedar teñido, sospechado que la resuelva el mismo jerárquico de la persona a la cual están recusando. Entonces, este me parece que es un acierto que venía siendo reclamado desde varios sectores. Perdón. Respecto al imputado, acá se ha simplificado la regulación de la persona que se consideraba imputada solamente para darle un sentido mucho más estricto a lo que se considera ahora un imputado, y es respecto a aquella persona a la cual se le atribuye autoría o participación en un delito. La regulación anterior tenía una suerte de mezcla de situaciones que no hacían a la calidad de imputado y que eran impertinentes regularlas en esa norma. Bueno, me parece a mí que ha sido también un acierto simplificarlo para mayor garantía de los imputados. La calidad de la víctima, en este aspecto nosotros tenemos nuestro código que ya venía bastante bien regulado, una reforma que ha considerado a la víctima respecto a algo que no tienen otros códigos. Por ejemplo, el Código Procesal Penal Federal no lo había tenido contemplado. Las calidades, los parentescos que hay para considerar a una persona víctima. En este caso, se ha realizado una reforma bastante considerable y se le ha otorgado mayor participación a ciertos sujetos en la calidad de víctimas en el proceso penal. Tenemos, claro, eso está específicamente referido a los casos en que la víctima haya fallecido o esté incapacitada. Ahí se amplía el espectro de personas que puedan participar como víctimas. Bueno, respecto a lo que yo hacía referencia a la oficina de gestión, obviamente la oficina de gestión judicial tiene que estar atendiendo la mayor cantidad de tiempo posible, porque tenemos fines de semana, nuestro trabajo no se detiene porque llegue el viernes a la noche, sino que se desarrolla sábado, domingo, feriado. Y en este caso, los días y horas inhábiles implican para muchos de los profesionales un problema serio al no poder contar con el canal de comunicación necesario para gestionar, ya sea una solicitud de audiencia, interponer cualquier tipo de pedido, un habeas corpus o lo que fuera, ¿no? Se ven bastante limitados en ese aspecto. Esto vendría a asegurar la permanencia de la prestación del servicio de justicia. Respecto a las resoluciones y a las firmas, no hay mucho más nuevo para agregar. Quiero llegar rápidamente a lo que son la consideración de los plazos perentorios. Ya todos saben que cuando una persona está privada de la libertad, los plazos son perentorios en la investigación penal. Ahora bien, hubo una pequeña readecuación acá
respecto a la redacción del artículo nuevo, a primera vista parecería idéntica. Solo tiene una palabra que cambia todo, que es la condición de una prisión preventiva, una privación de la libertad sin sentencia en su plazo de duración, que antes no lo decía, que es de 3 años en total, que no es una cuestión menor. Esa cuestión está relacionada con pactos internacionales, con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han delimitado lo que nosotros tenemos que considerar como plazos razonables. Fuera de debate si 3 años es mucho o poco, ha quedado bien delimitado que no pueden ser más de 3 años en total. Eso es muy importante. Respecto a las nulidades, yo creo que todos más o menos han tenido ciertos planteos, no tiene mayor implicancia. La detención, en este caso sí, vamos a volver sobre este tema, vamos a hacer una pequeña parada en este tema. Detención está muy relacionado con peligro de fuga y peligro de entorpecimiento para la investigación. Son dos artículos que también han sido reformados y por eso yo me detengo brevemente en la situación. Requisitos son exactamente los mismos, no tenemos mayores cambios. Lo que sí, respecto a la solicitud de la audiencia por parte del fiscal, se ha establecido un plazo de 48 horas de producida la detención. Esa es una ampliación de plazo también, porque, reitero, es muy exiguo el plazo de 24 horas para hacer todo tipo de trámite que sea prolijo, que contenga todos los elementos para que ustedes, cuando vayan a una audiencia imputativa con la detención, puedan conocer acabadamente y el fiscal le muestre todos los elementos. Tal vez en 48 horas ese plazo sea bastante más prudente para que ustedes tomen conocimiento acabado y detallado de todos los elementos con los cuales se están enfrentando. Entonces, esto también entiendo que ese plazo ha sido beneficioso para todas las partes. Otros casos de aprehensión. Bueno, acá, y eso yo creo que ya nos referimos en un inicio, está establecido una ampliación de hasta la solicitud de audiencia para pedir por otros casos de aprehensión, si estima el fiscal que es necesario, aparte de la aprehensión, la solicitud de una medida coercitiva, tiene la posibilidad de pedir la audiencia imputativa con una ampliación de plazo respecto a lo que tenía antes. También plazos más amplios para que ustedes puedan conocer el legajo, conocer al imputado, establecer una estrategia de defensa. Aclarar que el plazo es para el fiscal para solicitar la audiencia. Después la demora que tenga la oficina de gestión será objeto de otro tema. Normalmente le dan prioridad a ese tipo de audiencia. No hay más demora, digamos, tienen prioridad establecida, pero sí, el plazo está establecido para el fiscal para que la solicite. Y acá llegamos a la audiencia en prisión preventiva. Básicamente los supuestos de los que nos encontramos con el esquema del código anterior no han variado. Lo que sí varía por ahí es tanto sin olvidar que también se mantiene la participación de la víctima y del querellante, que es una cuestión muy importante. Acá uno de los ejes de la reforma es mantener y ampliar la participación de la víctima en todos los procesos penales, en cumplimiento de la ley de víctimas, porque eso puede traer aparejado incluso hasta una situación de una nulidad, al no escuchar a la víctima cuando se disponga algo en ausencia de ella. Entonces es muy importante que no solo que participe la víctima en la audiencia, sino que la escuche. Esa escucha, y esto puede ser beneficioso para la defensa, puede una escucha activa por parte del juez, la que tienen que requerir los defensores,
puede tener consecuencias en la solicitud que ustedes a posterior hagan de alguno de los medios alternativos en virtud de la disponibilidad de la acción penal. No se concedería en un caso una disponibilidad de acción penal si la víctima no ha sido escuchada. Por eso es de mucha importancia. Lo que parecería ser un mero requisito formal tiene consecuencias prácticas, porque nosotros ya hemos visto y estábamos analizando fallos en los cuales el hecho de haber no dado cumplimiento, no haber escuchado a la víctima, trajo consecuencias perjudiciales y en ese sentido yo creo que hasta yo tendría más interés como defensor en saber qué quiere la víctima, qué dice la víctima que el propio fiscal. Eso es para tener en cuenta. Exactamente. Subrayamos el tema de que sean específicamente mujeres, niños, personas discapacitadas, y todo lo que sean vulnerables, claro, la situación de vulnerabilidad que esté exigiendo que haya una especial atención respecto a ello. Vamos a pasar ahora, bueno, la consideración del peligro de fuga también está regulado y reformado actualmente. La exigencia sigue siendo la misma de acreditarlo, no puede invocar un solo peligro de fuga, cosa que se ve con bastante frecuencia en la audiencia imputativa para solicitar la prisión preventiva y que pasaría de largo sin mayores observaciones por parte de los defensores. La idea del Ministerio Público no es que haya prisiones preventivas sin motivo, tiene que ser absolutamente indispensable para asegurar el resultado del proceso. Sin perjuicio de eso, se ven situaciones en las cuales se disponen prisiones preventivas que no tienen mayores fundamentos que la mera alegación de que existe un peligro de fuga o de peligro de entorpecimiento a la investigación, sin explicitar en qué consisten dichos peligros. Eso es bastante frecuente, se ha regulado de manera bastante exhaustiva esto y entiendo yo que también de acá depende mucho la práctica que se haga por parte de los operadores de exigir el cumplimiento de estos artículos. Se eliminó la condena anterior. Se eliminó exactamente la condena anterior como uno de los requisitos como peligro de fuga que podría haberse acreditado. Obviamente que todo esto puede ser más o menos discutible, pero en definitiva lo que necesitan los abogados defensores también es verificar si esos requisitos están siendo cumplimentados o no. Nosotros tenemos establecido, por el doctor Yapur, por favor. Nosotros en el Ministerio Público existe un mecanismo de reportes que controla básicamente si están dadas las condiciones para que el fiscal pida una prisión preventiva. Y si le falta alguna condición, se la decimos para que la cumpla. Pero para pedir una preventiva, el fiscal pasa por un proceso en el cual tiene que fundamentar esta palabra básica e importantísima, fundamental. Nosotros cada cosa que vamos a pedir al tribunal o juez, la tenemos que fundamentar. Tanto así como el cese de la prisión preventiva, como el otorgamiento de la prisión preventiva, o la necesidad de medidas que sean de menor gravosidad para el imputado, todo se fundamenta. Si yo alego algo, por ejemplo, no hay peligro para la víctima, es decir, como le decía antes, yo defensor, digo, no hay peligro para la víctima, porque la víctima vive lejos, no la conoce, en el caso de un robo, pide una preventiva, peligro para ti, no la conoce ni la vio nunca, y el abogado no dice nada, se la van a dar. El defensor tiene que pleitear, digamos, tiene que asumir su rol en el contradictorio y llevar también sus pruebas. No es cuestión de que el fiscal es el único que tiene que acreditar. Si yo estoy alegando algo, así sea defensor o sea fiscal, yo lo que alego lo tengo que comprobar.
Si yo compruebo, por ejemplo, me están imputando a un cliente de un abuso, y yo digo, no, mi cliente estaba Bariloche, ¿cómo lo ha creído? Fácil, ¿por qué no lo hacen? Mi cliente estaba en otro lugar, digo, pero la prisión preventiva también existe un contradictorio para que se decida. Y el juez también tiene que poner sus fundamentos de por qué era la prisión preventiva. Otro artículo que es importante es el de la prórroga. La prórroga de la prisión preventiva, en líneas generales, bueno, se mantiene su redacción básica, pero se le ha agregado una situación que no estaba prevista, que para la solicitud puede darse el caso de que subsistan los peligros procesales, pero acá lo que se agregó básicamente es que puede que hayan sobrevenido otros peligros que no habían existido al momento de concederse la prisión preventiva. Era una situación que no estaba regulada. En este caso, yo puedo haber tenido una serie de peligros procesales al inicio de la investigación que hayan desaparecido, lo cual habilitaría a que se deje sin efecto esa medida, sin perjuicio de que en el desarrollo hayan sobrevenido otras causas que yo pueda considerar como peligro para la víctima, que sea un peligro para la investigación. Entonces, ahí se amplía la posibilidad para el fiscal de acudir a invocar otras situaciones para que se prorrogue la medida. Y ya vamos llegando, estamos cerca. Este tema de los legajos, esto es muy importante y no se ve en la práctica, que obviamente no es un reproche, sino una observación. El fiscal tiene su legajo de investigación al que obviamente acceden todas las partes. Ese legajo de uso o de construcción, constitución, que implica la recolección de evidencias con el solo objetivo de transitar hacia el debate, le pertenece al fiscal, es su caso. Lo que tenemos nosotros que reforzar es la idea de que tanto los defensores como la querella, y por eso es la razón de que se ha reformado también, es de reafirmar la necesidad de que cada parte tenga su propio legajo, con la cual va a sustentar su caso para confrontar y resistir el caso del fiscal. Esto va a ser una cuestión que no se va a hacer de la noche a la mañana. Obviamente, un defensor no va a tener los medios técnicos como para hacer una extracción en un teléfono, pero está previsto que si requiriera al juez, al fiscal, que se haga algún tipo de medida de tipo técnico, no tiene los medios, y el que la tiene a ese medio es el Ministerio Público, tranquilamente puede obtener la realización de la medida necesaria para tener una evidencia a su favor. En eso no hay mayores limitaciones, pero sí se ha visto, bueno, yo creo que es como una cuestión más bien cultural. Ya nos acostumbraremos a que los abogados defensores presenten su caso con un legajo en el cual van a poder rebatir satisfactoriamente todo lo que haya postulado el fiscal, a cargo de cada parte sostener su caso, como en las películas, digamos. Y hemos visto, en algunos casos se ha visto que presentan los testigos, toman su propia testimonial, o sea, no es algo, por ahí tal vez hay un preconcepto de que, o una resistencia a asumir ese rol, y en realidad nada se lo prohíbe, cuando constituyan su propio legajo, la construcción es, yo también tengo evidencia para resistir el fiscal, lo que me plantea el fiscal. Y no tengo ninguna limitación, tengo libertad probatoria, yo puedo probar todo lo que yo estoy afirmando para contradecirlo. Y esa sería una de las pautas con las cuales se debería manejar también la defensa e incluso la querella, cuando quiere ir más allá en una imputación, ampliar una imputación, y el Ministerio Público no cuenta con el elemento que supuestamente
serviría o resultaría de utilidad para ampliar esa imputación. Entonces, este es un artículo que viene a reafirmar lo que es el acusatorio adversarial. Por suerte se ha mantenido, ¿sí? Que por ahí los fiscales tienen cierta reticencia a hacerle la prueba. Es cierto que por ahí los fiscales tienen cierta reticencia a hacerle la prueba a la defensa. Entonces, mi consejo sería, todas las pruebas que puedan hacerlas sin la intervención del fiscal, háganlas. Y las que no puedan, por cuestiones técnicas, subeconómicas o lo fuera, el código nos habilita a solicitar a través del fiscal, y si el fiscal no lo quiere hacer, el juez, entiendo que fundándolo debidamente, se lo va a proveer. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar por la hora. Bueno, esto, las facultades del fiscal en cuanto a la realización de los actos de investigación no tiene mayor complejidad. Hay algo que sí puede resultarles novedoso en cuanto a la desestimación, lo que antes era el archivo, meramente el archivo basado en las causales, que ahora se ha detallado, discriminado de mejor manera, lo que implica una respuesta primaria a cualquier planteo penal, que es la desestimación de la denuncia o el archivo. No varían las causales, siguen siendo lo mismo, pero sí hay una distinción que es prudente que la tengan presente ustedes al momento que reciban una notificación, que no es lo mismo la desestimación cuando las características del hecho que se ha comunicado no reúnan, no por no constituir delito, con lo que sería estrictamente el archivo de la actuación, en el cual de proceder por ahí o de aparecer algún otro medio, evidencia, posibilite que se continúe con la investigación de la causa. Así que ese es un artículo de 352 que ha sido completado en su redacción, en consonancia con lo que también está más o menos regulado en el Código Procesal Penal Federal. Vamos a pasar un poco más rápido el trámite porque tengo interés en que ha sido el planteo que me han exigido llegar a esto. Por cuestión temporal, a la audiencia de control de la acusación, nos ubicamos temporalmente en una etapa intermedia, ¿sí? Ya hemos transitado, ya transitamos la investigación penal preparatoria, el fiscal ha formulado sus conclusiones, entiende que la causa debería arribar a la etapa de debate, que reitero, no lo digo yo, sino es que es la realidad, es la etapa central, es lo que importa el debate, es donde se va a resolver verdaderamente la situación. Todo esto que se ha realizado desde la audiencia imputativa hasta esta etapa intermedia ha sido solo una recolección de evidencias, casi dejando de lado no la contradicción del sistema adversarial, pero solamente se ha limitado más que nada a recolectar evidencia. Esa es la secuencia real. Ahora sí estamos en condiciones de decir, yo tengo el caso por el cual quiero que el señor vaya a juicio el imputado. Han existido diversos planteos, tal vez la regulación que tenía la ley 6259 puede ser que haya tenido alguna laguna o haya presentado algunos inconvenientes, no se haya interpretado adecuadamente, que eso lo hemos visto en algunas cuestiones que por los planteos de la defensa o se resuelve de manera inadecuada, bueno, se ha buscado regular un poco más detalladamente lo que es la audiencia de control de acusación. Y acá a mí sí me interesaría, Juan, respecto a la audiencia de control y a las cuestiones de impugnación, poder conocer cuáles serían algunas de las observaciones de lo que ha sido la regulación anterior, algo, un planteo que tengan o que puedan decir como para encontrar el beneficio a la audiencia de control en su reforma.
garantías impugnativas respecto de las decisiones que se toman, constituye una modificación importante de la favor. Bueno, no sé si les parece, a los disertantes empecemos a las rondas de preguntas. Sí, yo por la hora, yo no tengo problema, pero entiendo que tampoco para quitarle tiempo. Esto no es un análisis exhaustivo, le vuelvo a reiterar, es un breve pantallazo de lo que ha sido la reforma, que es muy amplia. Claro, en principio, el artículo anterior hablaba de la irrecursibilidad de la resolución tomada en la audiencia de control de acusación y no discriminaba algunos conceptos que ahora el nuevo código, el nuevo artículo, sí lo discrimina y lo coloca en una situación diferente. Ese punto era muy confuso, no solamente para los abogados litigantes, sino incluso para los jueces. Después del mismo al no conceder el recurso, decía el doctor, la audiencia es irrecursible, la resolución adoptada es irrecursible. Ahí me interesaría a mí puntualizar lo que ustedes expliquen, cómo en este aspecto de reforma sí ha encapsulado distintos supuestos y distintos incisos que puede ser motivo de intención ser separado de la resolución final del auto interrogatorio que impone finalmente la elevación de la causa a juicio. Ese es el punto donde había un material de confusión. Bien. Sí, en realidad hay un gran debate respecto a la irrecurribilidad del auto de apertura a juicio, que en definitiva el auto es irrecurrible. Yo para dictar el auto de apertura a juicio he tenido previamente en el desarrollo de esa audiencia de control de acusación la oportunidad de realizar los planteos que, una vez resueltos de manera definitiva, van a habilitar al dictado de ese auto de apertura a juicio. O sea que el auto de apertura a juicio es producto, por todo lo que se ha desarrollado en forma previa, de la amplia participación, el ejercicio de todos los derechos. Por eso es irrecurrible, porque ya estaban resueltas todas las cuestiones. Lo único que se limita ese auto es a disponer que se le lleve la causa a juicio. Obviamente, he visto planteos que atacan a ese auto por cuestiones que deberían haber estado resueltas en forma previa a ese dictado. En ese caso, la resolución del juez es intempestiva, porque debería haber resuelto expresamente cualquiera de los planteos, porque hay una serie de planteos que se desarrollan, es bastante largo en este caso. El artículo no parecería muy práctico, pero sí da la posibilidad que el producto final, auto de apertura a juicio, haya transitado, resuelto, eliminado cualquier tipo de nulidad, planteo, lo que sea, para estar en condiciones. No es algo automático. Finalizó la audiencia, dicto el auto de apertura a juicio. Es previo, pero ahí hay un déficit también interpretativo de los jueces. La práctica, lamentablemente, ocurre que todos los planteos que se hacen en audiencia de control se resuelven en el auto. El auto de apertura. Es el error. ¿Cómo vas a atacar si no atacas el auto? Ese es el error. Exactamente. Creo que hemos tenido así. Claramente, cuando uno ataca un tanto, cree que hay un defecto. Entonces, el defecto lo tiene el auto, resuelto las cuestiones que han planteado en audiencia de control, se resuelve en el auto, no te queda otra que recurrir el auto. Dice, no es recurrible. Tenés que recurrir porque has resuelto ahí las cuestiones que deberían haberse resuelto de manera previa. Entonces, tenés un auto que te ha resuelto cuestiones que no deberían haber resuelto. Deberían haber resuelto. Sí. O sea, en la práctica, terminamos recurriendo el auto porque me ha resuelto cuestiones que deberían haber sido resueltas. El punto es, entiendo que aquí lo que se ha buscado ha sido celeridad, ¿cierto?, en el trámite,
y de algún modo acá se resumen el control de lo que antes era el requerimiento con la audiencia preliminar, para tratar de darle celeridad. Ahora, la celeridad no puede implicar violar el derecho de defensa, obviamente. Aquí juega también lo que hablamos al principio de la buena fe de los litigantes. Entonces, considero que con el tiempo y a medida que los jueces vayan resolviendo y no hagamos planteos por hacer o dilatar, podamos llegar a un auto de apertura donde ya se hayan discutido y resuelto las cuestiones que hayamos planteado y eventualmente algunas podrá dejarse la reserva respectiva y continuar en el proceso hacia adelante, siempre y cuando los vicios que eventualmente se planteen no sean de tal entidad que ameriten su resolución previa a continuar con el proceso. Pero acá, ahora, es muy chiquita la letra que hemos puesto, no puedo leer cuál inciso, no se puede ver. Pero es la edad. Está previsto que las cuestiones se resuelvan en forma previa. El dictado del auto de apertura a juicio tiene que ser algo definitivo. O sea, llega a juicio un caso que no tiene, se supone, eso hay que verlo, vamos a ver la práctica, lo que resulta. Es algo que no debería tener ningún tipo de mancha, ni nulidad para plantear, ningún tipo de vicio. Por eso es de la irrecurribilidad del auto de apertura. En definitiva, el juez no puede precipitarse en el dictado si es que no ha resuelto las cuestiones previas. Yo sí entiendo eso que ha pasado, que claro, yo saco el auto de apertura a juicios, buenísimo, y tiene 20 nulidades. Hemos visto impugnaciones, me parece que eran del doctor Pullen, las mayores, donde, como dice acá el doctor, se dejaba para el auto de apertura la resolución de todo y después la excusa era que era irrecurrible. Pero entiendo que recurriendo a eso deben haber tenido una respuesta favorable. Sí, ha sido una mala aplicación. Ahora está regulado más específicamente, más detalladamente, y eso es la postura que van a tener que adoptar de realizar cualquier impugnación y no arribar al dictado sin la resolución previa de todos los planteos que hayan realizado. Porque se supone que esa celeridad es para que una vez dictado el auto no empecemos el camino de la vía recursiva hasta el infinito, porque eso tiene vicio. Acuérdense que todos los planteos que se realizan después los tiene que resolver inmediatamente. Inmediatamente, no en el auto de apertura. Los planteos que va a hacer la audiencia con la resolución, tiene que resolver ahí, no después. Y si no lo resuelve ahí, hay que pedir que lo resuelva ahí. No, si no lo resuelve. Hay un artículo, perdón, esto no quería dejar pasar, que es bastante importante y sí se reformó, que se refiere al recurso de inconstitucionalidad. Es muy importante esto porque nos resulta bastante frecuente, y ahora se pueden topar con algún problema los abogados defensores, con la reforma del artículo. Hemos visto que en varias ocasiones se presentaban los recursos de inconstitucionalidad en contra de las sentencias dictadas por los tribunales en lo criminal de manera directa ante la Suprema Corte, que con un criterio... También de la revisión. Sí, o también de la revisión, pero básicamente el problema radicaba en la presentación en Suprema Corte de manera directa. Era la ley anterior, la 5623. Claro, exactamente, en función de lo que era la 5623. No se observaba el trámite del artículo 472. ¿Qué pasa? Con criterio la Corte de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa, reconducía al Tribunal de Revisión. Actualmente no hubo pocos casos, sino que tuvimos bastantes en los cuales directamente lo declararon inadmisible y las sentencias quedaban firmes. Lo que le puede motivar a que presente un recurso de revisión, porque la sentencia ya está firme. De todas maneras, las causales que ustedes podrían invocar son más acotadas en la revisión. Pero
en la actualidad con la reforma ya se estableció las condiciones de admisibilidad, o sea, el recurso de la manera que lo planteen tiene que superar el test de admisibilidad, lugar, ante quién lo interpongo, tiempo, forma. Eso puede ser muy importante para no perder la oportunidad procesal de recurrir. Si bien tienen derecho, pero han sido más estrictos ahí en el establecimiento de los recursos. Yo no creo que después, en función de la vigencia de este artículo, ya no creo que se produzca ninguna reconducción con lo que nosotros denominábamos casación anteriormente, sino que van a declararlo inadmisible y ya lo obliga a optar por la vía del recurso de la revisión del 477, que es bastante más restringida las cuestiones que se pueden plantear. Entonces, es para poner un poco de atención. No hace falta la manifestación previa. Claro, exactamente. Ya se eliminaron esos formalismos de manifestación previa, eso es importante, pero no hay que errarle al lugar de interposición. Sí. Nos lleva un poquito más atrás, al inicio, digamos, de cuando uno plantea una denuncia y más nada a la parte cuando inicia, digamos, el expediente, a consultarles con una inquietud más que nada práctica y también de herramientas procesales, porque en el camino, digamos, de la abogacía que a mí me toca por lo menos, me ha tocado de que me cuesta mucho sacar una constancia de denuncia, desde la constancia de denuncia hasta la medida preventiva que pueda llegar a dictar una plan fiscal, hasta la consulta que lleva al fiscal mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, plantearles también si hay alguna otra herramienta o un aspecto procesal que advierta o que nos ayude a nosotros también a advertir de preferencia cuando ya el proceso está en camino y pasa también de manera similar que se estanque el proceso de determinado modo que hace que termine prescribiendo las acciones que uno pretenda impulsar desde el lado de la querella, más que nada sería esto, porque termina siendo de que es un desinterés o porque es una bagatela o por lo que fuera, que termina siendo considerado por el fiscal que lo deja de lado para que no se continúe el proceso penal. Bien. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta, digamos, la consulta es de índole operativo respecto a cómo podríamos satisfacer una consulta con el sistema de gestión. Si vos necesitas por ahí obtener alguna constancia, algún acceso a una corrección, nosotros la hacemos permanentemente, no hablamos más de expediente, es legajo digital. Eso es una cuestión cultural, es legajo digital. Una vez que nosotros también incorporemos eso en nuestro pensamiento, nos vamos a dar cuenta que el expediente no existe más. Vos en un legajo podés tener una denuncia, un informe de criminalística, una autopsia, no tengo más expediente, o sea que difícilmente haya que recurrir a lo que es un soporte papel para que vos puedas realizar una consulta. Normalmente, si tenés alguna dificultad, puede ser de tipo que no te hayan vinculado a ese legajo. La idea es comunicarlo en forma inmediata, pedir la vinculación a la fiscalía que corresponde o realizar la consulta con el ayudante fiscal. Y respecto a la otra situación, claro, yo también te iba a decir, si vos considerás que te están retaseando información o que te ocultan algún tipo de evidencia, eso no estaría siendo algo que pueda suceder fácilmente porque eso constituye una falta grave. Respecto a lo que vos me planteás de el olvido o dejar una situación de un caso penal que el querellante no lo impulsa y que queda en retraso considerable al punto de que se produzca la prescripción de la acción,
es carga de la parte que ya se constituye en querellante, también porque tiene la facultad del código de impulsar la causa, incluso con la constitución de su propio legajo, llevar adelante todos aquellos actos, y puede incluso recurrir en queja a la Procuración General si considera que no se han hecho o no se está tramitando con la celeridad que corresponde del legajo. Te comento que trataba del tema de la legislación. Justo pasó en la transición del nuevo código por el anterior, Sí. que yo justamente denuncié a un fiscal y denuncié a un ayudante fiscal por una medida contradictoria, digamos, por una cuestión de orden público, establecía una ley, bueno, una serie de cuestiones que contradecían una medida que había emitido el ayudante fiscal, y hice la denuncia policial. Hoy sale un dictamen del fiscal oponiéndose tanto a la medida que estaba solicitando como a la recusación, pidiendo el archivo como también negando la recusación. Lo planteé también acá en esa de entrada con el procurador general, y hasta hoy no tengo No, después pasame, ¿verdad? Yo por ahí no quiero hacer casuística respecto a situaciones particulares, pero no hay problema, después me acercan los datos y lo verificamos. Al hecho en concreto, a lo que en concreto voy, es que pasa muy seguido que encuentro más trabas, digamos, del lado de la víctima, o esta cuestión de plantear que la víctima tiene mucha posibilidad de escucha, tanto frente al fiscal como frente al juez, que me pasa todo lo contrario. Termino con las acciones prescriptas o con el expediente de todo lado para que me dé por vencido, digamos, y ya quedo, digamos, ya hasta mal yo como abogado, porque termina haciendo esto como que quedó en la nada. Y me pasó en otra situación, te comento porque también había abierto el caso para la situación, me pasó en otras situaciones que en una audiencia en la que participaba el juez, inclusive yo fui víctima, en este caso de robo, agarraron a la persona y le propuse al juez y le propuse también al fiscal a través del juicio abreviado, se había abierto una audiencia para juicio abreviado para que ofrecerle trabajo a la persona que había cometido el robo para implementarle además otras medidas de seguridad o de prevención para la persona que estaba en conflicto con la ley, y el juez me terminó cerrando el micrófono porque las audiencias terminaban haciendo vía Zoom. Entonces, esa parte también del cuidado de la víctima también lo noto muy constante. Te aclaro, es todo susceptible de correcciones, nadie dice que el sistema funcione a la perfección, pueden darse situaciones en las cuales se produzcan esta serie de fallas que vos me estás comunicando, pero obviamente no dejas de tener los remedios dentro del código para resistir lo que vos consideres que no ha sido favorable o estuvo mal gestionado. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es en relación al artículo 360, donde se suprime el inciso G para la procedencia del sobreseimiento. Es decir, cuando se vencía el plazo máximo de investigación o cuando el juez fijaba el plazo. Entonces, ¿qué otros remedios tenemos como defensa si se vence el plazo? Está suprimido ese inciso. A ver, ¿Qué nos brinda ahora esta reforma? Lo que te brinda la reforma es una garantía de legalidad, porque ese inciso estaba abiertamente en contra de lo que establece el Código Penal. Hay fallos ya de corte, si no me equivoco, en la causa de Neuquén, también de la Cámara de Casación Penal. El establecimiento en un código procesal de un modo de extinción de la acción penal que no está previsto es inconstitucional, y eso es un modo de extinción abiertamente inconstitucional. Se escapó y fue corregido. No necesariamente vos como defensor podés apelar a que, cumplido un término que es mucho menor
conforme lo establece el Código Penal, vos nunca va a estar bajo los 2 años. Que se realice una investigación penal para obtener un sobreseimiento, un cierre de la causa, como una cuestión obligatoria que no la puede regular un código procesal. Ese artículo, ese inciso estaba mal incluido. Diga. Te ha salido, digamos, la expresión con la reforma. Sí. Lamentablemente, como siempre ocurre, la reforma sigue estando. Sigue estando, pero de todas maneras es algo muy básico, digamos. Las provincias pueden legislar en lo que es materia procesal. La legislación de fondo la tiene la nación, norma constitucional. Entonces, la forma de extinción de la acción penal necesariamente constituye una ley de fondo y no puede ser legislada por la provincia, y por ello es que no puede darse un modo más de sobreseimiento por lo que disponga una norma procesal. Esa es la causa. Así salió mal. Sí, no, una aclaración para el colega, nada más que haya comprado la expedición, supuestamente, digamos, estaría corregida con la reforma de 6.400, el artículo 360 sigue existiendo, como dice usted, a pesar que... Eso fue una mala copia del Código Procesal Federal. Recomendaciones que... No, me refiero a al la 360, causal del 360 que teníamos nosotros. Sin perjuicio de eso, es recomendable tener el ejemplar del boletín oficial, porque puede llevarnos a alguna confusión, algún problema. Yo lo tengo al boletín oficial, puede fallar. Exactamente, doctor. Porque aclarar nomás al colega, se lo mencionó el doctor, que fallo, es fallo Price. Fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte cuando la provincia había dispuesto el sobreseimiento del diputado a raíz del vencimiento del plazo de investigación penal para la Corte. Es decir, que es francamente inconstitucional porque va en contra de la legislación de fondo del Código Penal. Ese es parte de Neuquén, creo que. En el boletín oficial no está el inciso G. Va de regalo el inciso G. ¿Sigue algún modelo de reforma? Santa Fe, básicamente, pero federal. Y varias cosas básicamente federal. Y, a ver, movimiento de reforma. La nueva reforma no atendió tanto a modelos de provincia, sí, más bien en algunos aspectos a la práctica de lo que ha sucedido con el Código Federal, pero ha sido focalizada en corregir lo que ya teníamos. Ya, no mirando hacia afuera qué es lo que podemos sacar de otras legislaciones, sino en realizar los ajustes de lo que se estaba viendo que no estaba funcionando adecuadamente. Quedó también lo de la audiencia de censura, ¿no es cierto? Sí, nos quedamos cortos en materia temporal, porque hay mucho para hablar, porque también en materia de lo que es de debate, y queda abierta la chance para profundizar. Este tipo de charlas, en realidad, ida y vuelta, también nos enriquece a nosotros en función de algún planteo que tengan en concreto para hacer ustedes. Sí, el doctor Moro sí se presenta la inquietud constante respecto del juicio de censura, porque recién se realizaron, creo que 2 o 3 Creo que 2. En la provincia, y sobre todo es si en este nuevo proceso de juicio que sea pequeño se pueden ofrecer o no pruebas, cómo se va a implementar, porque el código no dice nada al respecto. Tengo entendido que sí. Yo por lo menos en su momento lo puse, que al momento de ofrecer la prueba para en la audiencia de control de la acusación, es el momento de ofrecer la prueba para el juicio y para... La prueba de la culpabilidad, siempre pueden distinguir, sobre todo los fiscales, tienen que distinguir lo que va a ser la prueba de la responsabilidad penal de la prueba que van a utilizar para la determinación de la pena.
A veces puede coincidir, ¿no? Un informe ambiental puede servir para ambas situaciones, pero la distinción es prudente porque una de las garantías que tendríamos que tener todos es que cuando se fije una pena, el monto de una condena, saber las razones, que no sea la mera invocación del artículo 40-41, No, no, y aparte genéricamente, sin decir, bueno, y de ahí qué es lo que determinamos. Esto tiende a que se perfeccione y que sea fundado. Básicamente se buscó eso, que la censura se dé los fundamentos para establecer constitucionalmente el monto de la pena. Bien, una última pregunta del doctor Ignacio. No va a ser ninguna pregunta, que voy a levantar la mano. Bueno, doctor, Así. ¿sí? ¿Preguntas? ¿Nadie más? Bueno. Muchas gracias a todos. Pues, agradecemos la participación. Sí, te quieren. Otro día podemos venir a hablar de otros temas, está bueno. Tengan en cuenta lo del recurso de inconstitucionalidad, porque hemos visto mucho el tema. Ya no hace falta la manifestación previa, pero si lo presentan donde no es, ya no va a ser admitido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí. Sí.